Todavía vamos a esperar unos 2 o 3 minutitos a que se conecte alguien más. Sin embargo, bueno, ya estoy aquí. Samuel, ¿qué tal? Si te leo y si alcancé a escucharte, ¿qué tal? Dime, ¿tienes alguna duda? No, tenía la única duda que tenía era que si las actividades se tenían que realizar, eh, ve que son dos actividades integradoras, ¿verdad? Es la actividad, bueno, el proyecto integrador y la videoevidencia, así es. Ajá, y tenía una duda de si se tenía que entregar alguna de ellas en esta semana o hasta la fecha No, que como límite, pero ya entré y chequé las fechas y sí es hasta la fecha límite. exactamente esas dos actividades integradoras, como puedes ver, son hasta la Ajá, siguiente semana en su fecha límite. De hecho, esta ok. semana lo único que les pedimos es que se enfoquen más en las otras actividades, que a pesar de que tienen un porcentaje más bajo, pues todo suma para su calificación. Sí. No, de hecho son las actividades en las cuales pues ya trabajé ya y ya nada más sí me quedan esas dos pendientes, pero pues Es me da chance de enfocarme en el módulo 8 pues, pero sí voy a tratar de cerrar fuerte allí para la siguiente semana. excelente, sí. Tienes toda la próxima semana para poder entregar estas actividades sin ningún problema. Ok, no pues Ujú. aquí estamos esperando. Perfecto. Vamos a esperar Gracias, unos muchas gracias. minutitos, ¿no? No hay de qué, claro, cuando Sí. quieras. Aquí estamos para Esto, eso. esto, esto, esto de Zoom es algo nuevo. Yo ya me había conectado así mediante esta Ajá. aplicación en otra ocasión, este, pero no, para lo de la escuela, pues, pero es nuevo, está medio interesante allí, es medio novedoso, pero sí es buena herramienta también. Sí, es muy buena herramienta. Podemos compartir muchas cosas a través de aquí. Sí, Sí. Bien, bien. así es. Perfecto, pues vamos a esperar unos 2 minutitos y comendamos inicio formal a todo esto, ¿vale? Usted manda eso. Excelente.
Muy bien, perfecto, pues excelente. Damos por comenzada esta sesión. Y entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a dar un pequeño repaso. Bueno, voy a mencionar lo que vimos la clase pasada, en la sesión pasada, solamente para estar conscientes de lo que se vio rápidamente y pasamos al siguiente tema. Entonces, la vez pasada vimos algunos detalles técnicos sobre pues las actividades integradoras que se tienen que entregar la próxima semana. Como bien saben, son el proyecto integrador y la videoevidencia. Los puntos más importantes fueron, pues, que no olviden integrar el audio cuando hagan la entrega del proyecto integrador, a pesar de que es la última parte, es una de las partes más fuertes, de las partes que más afecta a su calificación si no es entregado el audio. Y la videoevidencia tiene que ser en español, no se tiene que hacer en inglés, es en español. Pues realmente lo que a nosotros nos importa es ver cuánto han aprendido, cuánto consideran ustedes que han aprendido y comparado con lo que sabían antes. Y bueno, todo eso pues muchas veces es mejor expresarlo en español, además de que pues a nosotros nos sirve para saber si estos módulos están bien hechos y poder mejorarlos en de alguna forma. De hecho, yo dentro de unas semanas voy a estar mejorando el módulo de algunas maneras. Entonces, esto es justo para lo que nos sirve la videoevidencia. Perfecto. Además de eso, empezamos a ver las estructuras de los tiempos, porque como saben, este módulo de recuperación, pues es un módulo muy veloz, 2 semanas nada más, muy rápido este módulo, pero tiene la ventaja este módulo, por supuesto que tiene una ventaja, y la ventaja es que solamente hay un foro. Obviamente es muy intenso el trabajo porque son 2 semanas en lugar de 4, pero tenemos un proyecto integrador muy similar a lo que se pedía en el módulo ordinario. Entonces, es muy sencillo hacer cambios para poder acreditarlo, ya que, como les dije en la video sesión pasada, este módulo pues solamente se abre para aquellos estudiantes que pues por alguna razón técnica se quedaron a muy poco de pasar el ordinario, por alguna razón no subieron alguna actividad o algo, y es por eso que pues se les da la oportunidad a ustedes de que pueden entrar a este módulo. De hecho, incluso si ustedes se fijan, son mucho menos estudiantes que como lo que son normalmente en un módulo ordinario. En un módulo ordinario son alrededor de 150 a 200 estudiantes están, los que aparecen, los que están con ustedes compartiendo y pues los que están durante el módulo. Para nosotros, en este módulo de recuperación, normalmente son un máximo de 50 o 60 participantes y pues obviamente son una tercera parte de lo que deberían ser. Entonces, después de esto, pasamos a la parte de estructuras. Vimos un poco de estructuras sobre estructuras de oraciones, puesto que su foro de integración, Amárralo. pues para ustedes es más sencillo si lo ven a través de estructuras de oraciones simples que pueden ir uniendo para formar los textos. Eso es lo más sencillo que pueden hacer. Después vimos las estructuras más importantes. Estas son las estructuras que necesitamos ver para este módulo. Present simple, present simple, present continuous, past simple, past continuous y future simple. Son las únicas estructuras que necesitamos ver en esta ocasión. La vez pasada nosotros vimos el pasado simple, y el pasado continuo. Fueron nuestros temas principales, en la videosesión pasada. Creo que quedó bastante claro. De cualquier forma, los recursos la videosesión pues están grabados y pueden acceder a él desde el foro. Ahí están. Ahora, el día de hoy, nos vamos a concentrar en el futuro. Tenemos el futuro. Entonces, vamos a ver de qué se trata el futuro.
Vale, entonces les pido que mantengan los micrófonos cerrados y si necesitan decir algo, por supuesto pueden levantar la mano y pueden hablar, pero sin embargo, pues mantengamos los micrófonos cerrados para que no haya interrupciones en el audio. Entonces, ahorita vamos a ver los future forms. ¿Cuáles son las future forms? ¿A qué significa future forms? Significa el futuro. Es el futuro lo que se va a hacer en un futuro. Como vimos en un pasado, como vimos la clase anterior, la sesión anterior, tenemos el future simple. El future simple se compone de dos auxiliares. ¿Cuáles son los dos auxiliares que tiene el future simple? Tiene will y be going to. De hecho, si nosotros lo comparamos con el español, el be going, el futuro, tiene exactamente la misma cantidad de auxiliares que en español. De hecho, miren, fíjense, yo puedo usar el futuro como decir, voy a correr mañana, y esto ya no incluye un futuro, ¿cierto? Sin embargo, también existe otro futuro que en México normalmente no utilizamos mucho, pero también existe, que sería correré mañana. Tenemos dos formas de mencionar el futuro. En inglés, normalmente este futuro sí está muy presente y sí se hace la distinción. ¿Cómo podríamos verlo? Bueno, pues si nosotros tradujéramos estas oraciones al inglés, quedaría como I am going to run contra I will run, bueno, los dos tomorrow. Y de esta forma tenemos los mismos dos futuros que tenemos en español, los tenemos en inglés. I am going to run tomorrow, voy a correr mañana, contra I will run tomorrow, correré mañana. ¿A qué se refieren estas dos? Bueno, pues tenemos una gran diferencia. Cada una de estas nos indica un futuro diferente, una forma distinta de hablar. Tenemos will contra going to. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cuando nosotros utilicemos will, estamos hablando de un futuro en informal future. Un futuro informal. Tenemos ya sea un futuro informal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que es un futuro que sucede muy repentinamente o sin previos planes. No tiene muchos planes muy previos. A eso se refiere el futuro con will. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos un futuro, por ejemplo, sin planes o que surgió de imprevisto, en el que yo voy al refrigerador, veo que no hay algo y voy a ir a comprar. Por ejemplo, look, there are no eggs. I will buy some tomorrow. Mira, no hay huevos el día de hoy, no hay huevos ahorita. Voy a ir a comprar, compraré mañana. Y así tenemos un futuro que no estaba planeado, simplemente fue una instant decision. Una instant decision, una decisión al instante. En ese instante me di cuenta que tengo que ir a comprar. Asesor,
¿Ese es formal o informal? Esto es algo más informal. Siempre el will va Lo a de ser mucho más improvisto, informal. hay un futuro improvisto, así es informal. Sí, bueno, yo lo llamo un poco informal, pero bueno, se puede, casi el inglés casi siempre se utiliza en ambos, formal e informal, pero sí, es una decisión imprevista, es para el will. Son cosas que Okay. suceden muy repentinamente o Y que ya no tienen planes. cuando lo premeditas sería formal. Ok, Exactamente. Cuando ok. yo, si yo quiero hacer un futuro más planeado, estamos hablando ya de el auxiliar be going to, que nos está indicando, por ejemplo, vamos a poner este aquí. El big going ese que dice usted ya no es lo sustituyes por ¿cuál sería el primero que puso? ¿Informal? Ok, Exactamente, se sustituye por el will. En lugar de poner aquí will, vamos a poner ajá, todo esto, be going to. Vamos a ver de qué forma. Ahorita vemos la estructura ok, completa, gracias. pero primero me gustaría ver cómo funciona. Comparado con el be going to, como sería algo que yo ya tengo la decisión de ir, o ya lo tengo planeado. Por ejemplo, I am going to the supermarket tomorrow. Es decir, por ejemplo, si yo llegara a ver, si yo llego y veo en el refrigerador que no hay huevo, pero yo puedo decir, I am going to the supermarket tomorrow, porque yo ya sabía que lo iba a hacer. Esto ya es una decisión que yo ya tenía el plan de ir en ese momento. A pesar de que yo haya visto que no tenía huevo, pero pues yo ya sé que el día de mañana ya iba a ir, ya era mi plan. En este caso, por ejemplo, si lo viéramos de manera un poco más informal, digamos que aquí, there are no eggs, will buy some in a minute. En lugar de esto, vamos a verlo de esta forma. Aquí yo veo que no tengo huevo y entonces yo digo, bueno, no tengo huevo, entonces pues voy al Oxxo a comprar. Y de este lado es, no tengo huevo, bueno, pero yo mañana ya sé que voy a ir al súper, entonces no me preocupo. Esa es la diferencia entre el will y el be going to. Entonces, si nosotros tenemos el will, tenemos si tenemos un futuro donde no tiene planes, donde no tiene planes previos y que sucede repentinamente, comparado con el be going to, que podemos ver que entonces el be going to tiene planes previos y ya está previsto, ya se tienen planes, ya está previsto que se realicen los planes. Esa es la diferencia entre el will y el going to. Por lo tanto, aquí, como podemos ver en esta imagen, tenemos que ambos se utilizan para predictions. Entonces, si nosotros vemos predicciones, algo muy informal sería una predicción con el will, sería prediction, que como nos dice la imagen, es una prediction sin fundamento. Es una predicción que no tiene fundamento, que se basa en lo que yo pienso, lo que yo creo, en algo que en alguna experiencia previa de mía, pero que no tiene ningún fundamento. Como por ejemplo aquí, como decimos en México normalmente, ay, me duelen las rodillas, creo que va a llover. Entonces, eso sería una predicción a un futuro sin una evidencia científica previa o que yo pueda ver claramente. Me duelen las rodillas y va a llover. O, chin, va a llover, o yo creo que va a llover. Eso ya no es una evidencia que yo pueda ver. Por eso, con eso, nosotros hacemos una predicción con will. Por ejemplo, I think it will rain in the afternoon. Yo creo que va a llover en la tarde.
pero no tenemos ninguna evidencia comparado con going to. El going to son predictions que tienen un fundamento o que tienen hechos que lo sustentan. Facts or evidence. Evidencia que yo puedo ver. Como por ejemplo, ¿qué evidencia se les ocurre? Que está nublado, igual y ahí sí hay probabilidad de que va a llover. Efectivamente, si está nublado, yo puedo ver que va a llover. Por lo tanto, eso es una evidencia que, por supuesto, tengo que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner, look at the clouds. It is going to rain. Mira las nubes, va a llover. Eso ya es una evidencia que yo puedo ver y que puedo comprender que va a llover. O por ejemplo, si me lo dijo el noticiero, el del clima, que luego se equivocan mucho, pero el del clima me dice que va a llover, pues esa evidencia tiene algún hecho científico, ellos seguramente lo investigaron en algún punto, en algún momento, tiene una evidencia y y lo más seguro es que suceda. Entonces, cuando yo tengo predictions con un hecho o con una evidencia, es going to. Cuando tengo predictions sin ningún fundamento que se basan en mi creencia, será con will. Y esos son los dos tipos de predictions. Decisiones, como ya vimos, si tienen plan instant decisions con will. Decisions que ya tenemos intención de utilizarlas será con going to. Luego tenemos otros momentos en los que podemos utilizarlos. Aquí nos los dice muy bien. Promises and refusals. Cuando nosotros prometemos algo, lo tenemos que utilizar con will. Casi siempre se va a utilizar más el will, sí. Promises or refusals. ¿Por qué se utiliza así? Porque el inglés se evolucionó para ser un idioma más sencillo, muy sencillo. Entonces intentan hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, una promesa siempre será con will. I will help you tomorrow or after my bad. ¿Por qué ¿por qué con eso? ¿Por qué y no con el formal? Bueno, esta es, pues es la regla, no tenemos una razón específica, es simplemente así evolucionó el lenguaje porque es la forma más sencilla de utilizarlo. El inglés es un idioma muy informal, entonces lo vamos a utilizar. Todas las siguientes las vamos a utilizar con will, que son promises and refusals, van a ser con will, porque es muy sencillo decirlo, además de que una promesa normalmente no se la dices. Una promesa normalmente no se hace de forma formal, normalmente una promesa es hacia un amigo, hacia un familiar, es algo, pues, hablando de manera informal, no que no sea legal, digo. Normalmente cuando tú haces una promesa de manera formal, pues ya sería más algo legal que una sola promesa de palabra. Ahí ya hablamos de otra cosa. Tenemos ofrecimientos, offers, como que yo lo meto mucho en la categoría de promises, pero también tenemos offers, como pueden ver, I'll carry your bag, shall I carry your bag? I will carry your bag, I will help you. I will give you a hand. Darte una mano también se dice en inglés. Por ejemplo, otro ofrecimiento. I will do the dishes for you. Voy a lavar los trastes por ti. No te preocupes. I will do it. Tú no te preocupes. Suggestions. También lo podemos usar con will. Tenemos aquí uno que es shall,
que ahorita no lo vamos a utilizar, sino que lo vamos a usar siempre will. Ahorita vamos a utilizar el will. El will para suggestions. Y las suggestions casi siempre, como pueden ver, se hacen en forma de pregunta, pero bueno, se pueden hacer I will, ¿no? Por ejemplo, will you go to school? Tomorrow? Will you go to school tomorrow? ¿Irás a la escuela mañana? Lo hacemos como una sugerencia, como intentar sugerir algo. Y requests, es decir, pedir algo. ¿Vale? Todo esto, obviamente, todo va a estar, todo lo voy a enviar en los recursos para que lo tengan y lo puedan ver. Requests. Las requests, pues obviamente siempre van a ser en forma de pregunta porque estamos pidiendo algo. Una request es pedir algo. Will you help me with the laundry? ¿Me ayudarías con la ropa sucia? Lavando la ropa. Will you help me with the laundry? Will you help me with something else? Casi siempre son, bueno, siempre son preguntas y son de esta forma, ¿vale? Son las dos formas de future que en este momento vamos a ver. Future will, future going to, que tenemos be going to, planes previos, cosas ya previstas, y predictions con evidencia. Mientras tanto, el will tendremos un futuro informal, sucede repentinamente o sin planes previos, y también tenemos una predicción sin fundamento. Predicción sin fundamento y promesas. Son estas las formas en las que usamos will. Cuando ustedes no sepan, cuando no entren en ninguna de estas categorías, lo mejor que pueden hacer es utilizar will. Cuando no sepan qué utilizar, si going to o will, porque no entra en una de estas categorías, se utiliza will. Es muy raro que eso suceda, pero esa es la regla. Si no encuentran, si la frase que quieren decir, que quieren comentar, que quieren expresar, no entra en estas categorías, utilizamos will. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo. Así funciona. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver la estructura del future. Las estructuras. Vamos para hacerlo un poquito más sencillo. Future con will. Con will, ¿vale? Future con will y vamos a structure. Estructura del future con will. ¿Cómo lo hacemos? Si se fijaron un poco, ¿cómo funcionó la estructura? ¿Vieron? Vamos a ver la estructura con el will. ¿Cómo funcionó? Pues muy sencillo. La manera en la que funcionó fue, tenemos un subject. Como ya sabemos en inglés, siempre tenemos que tener un subject. Siempre, nunca lo podemos eliminar. Después del subject tenemos el will. Y después del will tenemos el verb. Main verb. Main verb. El verb, como pudieron ver, se queda igualito, no cambió prácticamente nada. Con esto nosotros ya tenemos un futuro y eso es lo más importante. Ya podemos hacer oraciones en futuro con esta estructura. Por ejemplo, my son will play with his toys. Mi hijo va a jugar con sus juguetes. Ahorita, ¿qué pasó? Pues fue una decisión al instante. Mi hijo lo decidió ahorita. Algo así.
my son will play with his toys. Con eso ya tenemos una estructura de future. Después, y esto, por cierto, será affirmative. Será una estructura afirmativa. Esto es una estructura afirmativa, obviamente affirmative, porque pues, obviamente es una estructura que solamente nos está declarando algo. Nos está dando una declaración. Después tenemos la negative. Una oración negativa. ¿Cómo será? Vamos a ver. Negative. Tendremos el subject, solamente que aquí será muy similar. Lo único que vamos a agregar es not. Y eso es todo. Después de will, vamos a agregar el not. Y con eso ya tenemos un subject plus will plus not plus main verb. El subject, el will plus el not, el will con el not, juntitos lo podemos sustituir. ¿Por qué lo sustituimos? Por want. Lo podemos sustituir por want. Así junto como está, lo podemos sustituir por want. Y nos da lo mismo. No hay ninguna diferencia en si usan uno u otro. Es exactamente igual. Por lo tanto, la oración de my son will play with his toys se convertirá en my son will not play with his toys. My son will not play with his toys, or my son won't play with his toys. Por otro lado, la última que tenemos en lugar de affirmative o negative será, ¿cuál es la última? Interrogative. Interrogative, la forma interrogativa o vamos a ponerle question. La forma de pregunta. ¿Qué va a suceder con la forma de pregunta? Obviamente ya no tenemos el not. El not desaparece. Pero ¿qué creen que pase con el will, con la question? Lo que vamos a hacer es vamos a tomar el auxiliar y el auxiliar lo vamos a poner al principio. Y eso es todo.